Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Le vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos hable a todos, que sea Él quien esté llevando este mensaje, ya que pues no somos capaces nosotros de poderlo hacer, pero Él en su misericordia puede tomar el control de todo. Así es que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, y pues vamos a comenzar. Desde antes de que a mí me pasara un problema de la columna y que tuve que ser intervenido en una operación, a mí me tocó el Señor para leer sobre el libro de Santiago. Y créanme que desde que yo lo comencé a leer, fue así como que una escuela de cómo nosotros tenemos que vivir prácticamente en la actualidad. Y comentarles de que Santiago era el hermano del Señor Jesús. Y esto no es, lo que les voy a decir no es para justificarnos, pero imagínense que el hermano del Señor Jesús, viviendo con él todo el tiempo que el Señor Jesús vivió, no creía que él era el elegido del Señor para nosotros, para venirnos a salvar. Entonces, hasta que el Señor resucitó, él se dio cuenta de que sí, realmente el hermano con el que pasó viviendo todos los 33 años, era el Señor Jesucristo, el que nos iba a salvar a todos de la muerte, del pecado, de todas las cosas malas que nosotros teníamos. Entonces, ¿por qué les digo que no es justificante? Porque nosotros de repente podemos desconfiar del Señor, pero es porque no estamos creciendo como se debe. Entonces, aquí de hecho, hay personas de que le llaman al libro de Santiago como el proverbio del Nuevo Testamento, porque nos va dando como una guía de cómo nosotros tenemos que ir en nuestro caminar, ¿verdad? También en el tema del crecimiento espiritual, en nuestro tema del crecimiento en la lectura, porque en la lectura, en la palabra que el Señor nos ha dejado, está prácticamente cómo tenemos que vivir nuestro día a día. Entonces vamos a comenzar con Santiago 1, y nos dice Santiago: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Cómo nos convertimos nosotros en siervos de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Nosotros nos convertimos en siervos de Dios cuando amamos al Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos convertimos en siervos del Señor Jesucristo? Cuando aceptamos y amamos a todos nuestros hermanos, independientemente sean cristianos o no sean cristianos. Pero Él nos ha mandado a ser hijos de Él, y nosotros, para ser siervos del Señor Jesucristo, tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos aunque nos hagan daño, tenemos que amarlos aunque no nos respeten, tenemos que amarlos aunque nos tilden, pero son hijos del Señor Jesús. Entonces, por ese mismo hecho, nosotros estamos en la obligación de amarlos. Y aquí nos está mandando el Señor a que seamos siervos de Dios. En Santiago 1:2 vamos a hablar un poco, si gustan lo vamos a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí nos vamos a detener un poco, porque verdad que no dice de que porque somos cristianos no vamos a pasar pruebas, no dice eso, ¿verdad? Sino que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿Qué nos está diciendo? De que sí nos van a pasar pruebas aunque estemos en el Evangelio. No estamos absueltos de que nos llegue a pasar una prueba, que va a depender cómo nosotros afrontemos esa prueba y cómo nosotros vamos a aceptar lo que el Señor quiere de nosotros. Y hablando un poco de lo que me pasó a mí, es segunda operación que yo voy pasando, y les comento así como testimonio también, porque quizás nunca he hablado de todo lo que a mí me ha pasado en la vida, que créanme que a veces uno piensa de que las pruebas el Señor Jesús te la manda por algo, y a lo mejor uno está haciendo algo mal desde tiempos, y las consecuencias se vienen a dar en un momento donde uno no está como creyendo en el Señor, o por todos los problemas que está pasando, cuestiona al Señor que por qué le pasa a uno. Y créanme que cuando a mí me dijeron de que me iban a operar, yo me enojé, porque en lo natural uno dice, puchica, saber cuánto tiempo de recuperación, pero cuando me pasó quizás como 3 horas
recapacitar después de que me habían dicho que me iban a operar y aceptar de que era la voluntad del Señor, porque ya no podía ni caminar, o sea, ya no podía ni mover la pierna del dolor que tenía. Entonces yo me enojé, pero ¿qué es lo que pasó después de que yo me enojé? Yo en una oración que tuve con el Señor, porque créanme que en esos momentos, y lastimosamente uno hasta en un momento donde esté en la prueba, tiene una relación bien íntima con el Señor. En el día a día, no, que uno está preocupado por lo que el jefe le está pidiendo, que uno está preocupado por qué va a comer. Esas son las preocupaciones que uno tiene en el día a día, lastimosamente. Ya en el momento que estamos en la prueba, después de cuestionar a Dios que por qué nos están pasando las situaciones, ahí entonces caemos en el 20 y tenemos un acercamiento con el Señor. Pero ¿qué fue lo que yo tuve una paz después de eso? Y se los comento, yo a la clínica entré solamente con el dinero de la consulta y de unas placas, porque me imaginé que me iban a poner placas, para decirles de que cómo es el Señor, de que el siguiente día me operaron de emergencia y el Señor puso todo en orden para que todo se diera de una forma maravillosa, porque me iban a operar el siguiente día, no habían ni siquiera salas, y el Señor, como ya tenía todo el plan de cómo iban a pasar las cosas, quitaron una operación que ya estaba programada, quién sabe desde qué tiempo, y me pusieron a mí en esa operación. Pero imagínense que yo, después de que me enojé con el Señor, todavía viene Él y viene a ordenar todas las cosas para que yo ya no siguiera con mi dolor de la pierna. Ahí nos podemos dar cuenta qué mal agradecido fui yo en ese momento, ¿verdad? Pero después de eso, sentir que ya uno ya puede caminar bien, que uno se le quitó el dolor, y todo eso no es porque el doctor sea el mejor doctor del mundo o porque uno se esfuerza y se recupera pronto, es porque el Señor Jesús tiene la misericordia de levantarnos de todas esas pruebas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a que cuando nos pasen unas pruebas, primero tenemos que darle gracias al Señor. Y aquí podemos ver en el versículo 2, en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nos menciona de ser perfectos y cabales. ¿Cómo vamos a ser perfectos? Ahorita estamos creciendo nosotros en la palabra del Señor y aprendiendo. Ninguno de nosotros es perfecto, porque perfecto solo es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que depende para que nosotros lleguemos a ser perfectos y cabales? De eso depende, hermanos, de cómo nosotros estemos estudiando, de cómo nosotros estemos creyendo en el Señor, de cómo nosotros le estemos dejando totalmente al Señor lo que venga con estas pruebas. ¿Qué tan grande va a ser una prueba para nosotros? Eso, hermanos, va a depender de cómo nosotros le rindamos esa prueba al Señor, o de cuánto nosotros le agradezcamos y le demos la gloria y la honra al Señor por lo que nos está pasando, aunque aparentemente sea lo peor en ese momento. Pero imagínense, yo el miércoles tengo un mes de que me operaron y gracias a Dios, o sea, yo ahorita ya es otra vida, pues, porque ya se quitó el dolor, gracias a Dios imagínense que el doctor, cuando me quitaron los puntos, me dice, qué bueno que venís caminando, porque yo pensé que no ibas a poder caminar bien, me dijo. Y yo, fue así como que nos quedamos con mi esposa, qué bueno que hasta después me dijo, ¿verdad? Porque capaz uno en la mente comienza, puchica, a saber cómo voy a quedar, pero cuando uno le confía las cosas al Señor, todo se da como Él quiere. Les voy a leer una parte de la fe, porque aquí nos está mandando a tener fe en el Señor en las pruebas que nosotros pasemos. Esto pueden ser pruebas económicas, pruebas con nuestros hijos, pruebas con alguna enfermedad, con nuestro trabajo. De todas esas pruebas el Señor va a tener el control siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Nuestro principio determina nuestras evaluaciones. Si valoramos más la comodidad que la integridad, las pruebas nos perturban. Si estimamos lo material y lo físico más que lo espiritual, no podremos tener sumo gozo. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, las pruebas, en vez de mejorar, nos van a convertir en personas amargadas, que es lo que les estaba diciendo. Va a depender de cómo nosotros le entreguemos esas pruebas al Señor y cuánto nos tardemos en hacerlo, ¿verdad? Porque podemos pasar años diciéndole al Señor, pero es que yo no tengo el carro que quiero, Señor, no tengo la casa que quiero, Señor, pero no vive en la calle, pero tiene cómo moverse,
Entonces, si agradecemos en ese momento por lo que Él nos está dando en este momento, ni cuenta nos vamos a dar cuando de repente tengamos el carro que queremos. Ni siquiera lo vamos a estar deseando, porque el Señor va poniendo todo en su orden, en su tiempo. Entonces, tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos da. Vamos a seguir en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién dice que le pidamos la sabiduría? A Dios. No dice pídasela al hermanito, ¿verdad? Pídasela a la hermana. Dice pídasela a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir corriendo cuando nos pasa algo al hermanito. Mira, que fíjate. No, hermanos, nosotros al que le tenemos que rendir nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra preocupación es a Dios, porque Él es el único que nos puede guiar en el proceso en el que estamos. Ahora, esto conlleva de que la relación que tenemos que tener con el Señor no es solo de ese momento, sino que tenemos que tener una relación para poderlo escuchar de lo que nos está diciendo, porque en el día a día nosotros, como les decía, estamos más preocupados por otras cosas de nuestro trabajo, de otras cosas, que en escuchar lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando cometemos un error, ahí lo venimos a cuestionar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de pedirle sabiduría a Dios sobre todo lo que nos esté pasando. Si sentimos un enojo, no le tenemos que venir a decir al hermano, mira, fíjate que yo estoy enojado, porque capaz el hermano venía enojado porque hubo tráfico, y en vez de aconsejarlo de que busque a Dios, le va a decir, sí, no, es que la gente, ¿cómo está? No es así, ¿verdad? O sea, no vamos a encontrar la misma sabiduría o la misma respuesta, la misma paz de un hermano que de Dios. Entonces, seguimos con la lectura, vamos a ir estudiando. Créanme que a mí Santiago, el libro de Santiago, no creo que lo vayamos a terminar, pero sí créanme que si no lo han leído se los aconsejo que lo estudien, porque realmente a uno le cambia la vida y le da bastante tranquilidad saber de que Dios puede levantarnos, puede cubrirnos, puede cambiarnos. Entonces, seguimos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. O sea, no dice solo a los cristianos, incluso si alguien que no conoce al Señor Jesús, Él le da, en este caso, le da también sabiduría a estas personas. Incluso aquí nos pueden hasta usar a nosotros, porque las personas que están en la calle, ellas no conocen del Señor, y como nunca lo han escuchado, no tienen la facilidad de hablar con Él y de esperar una respuesta. Ahí sí cambia la situación, porque si un hermano de afuera nos pide a nosotros, primero tenemos que escucharlo, escuchar qué es el problema que se tiene, porque escuchándolo, de ahí podemos determinar nosotros. Y créanme que si un hermano de afuera nos pide ayuda, nuestro Señor Jesucristo, que está dentro de nosotros, nos va a dar las palabras para poder apoyar a esta persona, y sobre todo de invitarlo a que venga a la casa del Señor, porque no hay mejor escuela que venir a la iglesia, escuchar a los pastores que nos den la palabra, porque siempre nos van a dar una palabra que necesitamos. Y ustedes lo pueden notar que en el culto dice, eso era para mí, ¿verdad? Entonces, no es el Señor quien nos está hablando por medio de ellos. Entonces, tenemos que tener la paciencia cuando alguien nos diga, mira, tengo un problema y yo necesito, aunque ustedes lo inviten a la iglesia. Yo tengo un amigo que tengo años de estarlo invitando a la iglesia y no viene, pero siempre me dice, mira, que el problema con mi esposa. Sí, le digo, pero necesitas priorizar, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos obligados a escuchar a estas personas, a invitarlos a la iglesia, a hablarles del Señor, de todas las maravillas que el Señor hace con nuestras vidas, todo lo que ha hecho, porque todos venimos de ser sucios, de ser malagradecidos, de todas las cosas malas que nosotros tenemos, pero el Señor en su misericordia nos ha cambiado, y ahora por su misma misericordia nos tiene aquí escuchando su palabra. Amén. Vamos a ir adelantando un poco nos vamos a ir a Santiago 1:12 por el tema del tiempo. En 1:12, de hecho el tema que la Biblia tiene es soportando las pruebas. Y en Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno
es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ustedes en las historias de Jesús han notado de que el Señor Jesucristo todo el tiempo fue tentado por el enemigo, que donde no tenían agua, que porque no sacaba agua si era Dios, ¿verdad? Que cuando estaba crucificado, que porque no se bajaba si era... Él no lo hizo porque Él tenía la seguridad y tenía toda la conexión directamente con su Padre, el cual Él siguió al pie de la letra lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Si Él no lo hubiera seguido, ¿creen que estuviéramos aquí? Pero como Él en su misericordia aceptó todo lo que su Padre le dijo que tenía que sufrir por nosotros, y nosotros aún sabiendo todo lo que Él ha sufrido, toda la sangre que derramó, todo lo que sufrió cuando iba de camino a la cruz, y aún así nos cuesta a nosotros entender todo lo que el Señor ha hecho. Créanme que a veces uno, en lo natural, por los hijos, si uno ve que al niño le va a pasar algo, uno se arriesga, y en ese momento quizás no piensa qué le va a pasar, pero se arriesga por tal de rescatar al niño, que no se caiga, que no le vaya a pasar algo grave. Uno como padre natural hace cualquier cosa por salvar a su hijo. Entonces, en este caso tenemos que nosotros entender que el Señor Jesucristo sufrió todo lo que sufrió, porque el hecho de que era Dios no quiere decir de que Él no sufrió que le arrancaran su barba, que le cortaran su piel, porque Él fue rasgado de su piel natural, de su carne. Entonces, no entender eso, créanme que da así como dolor pensar que uno es mal agradecido de esa forma, porque el Señor Jesús sufrió todo eso y nosotros seguimos tomando decisiones incorrectas, o ni siquiera lo tomamos en cuenta cuando queremos tomar una decisión. Entonces, el Señor Jesús nunca nos va a tentar a hacer algo malo. Probablemente Él va a permitir que nosotros tomemos una mala decisión, porque también Él nos ha dejado el libre albedrío, pero no quiere decir de que Él provocó esa tentación. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, nosotros vamos al súper y de cambio nos dimos cuenta de que el cajero nos dio $5 más, pero ahí quedó, yo me lo eché a la bolsa, ¿verdad? Y de repente pues ya ni me acordé. En realidad no fue una bendición que nosotros podemos decir, me faltaban $5 para completar lo del recibo y el Señor me lo mandó en ese momento. Créanme que eso no es así. Eso no es así, porque el Señor lo que nos manda es hacer correcto. Entonces, si nos están dando $5, diferente es que nos lo encontremos en la calle y no hay nadie alrededor y bueno, ni modo que lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Pero si sabemos que estamos afectando a una persona y que no estamos haciendo lo correcto, ahí ya caímos nosotros en una tentación que no viene del Señor, sino que viene del enemigo para afectar a una persona. Y miren cómo es el enemigo, que el enemigo nos puede poner en nuestra mente que es una bendición del Señor para que pagues el recibo. Imagínense cómo puede ser una cosa tan sencilla. Ya no se diga que bueno, estamos la mayoría adultos, ver a otra mujer, los hombres, ver a otro hombre, las mujeres, o sea, esas son tentaciones. Ese hombre te puede tratar mejor que tu esposo ni atento a vos está. Todas esas son mentiras del enemigo. Ahora, va a depender de nosotros si caemos en esas mentiras y confiamos en el Señor de que eso no pase, pues, porque me imagino que las consecuencias que vienen posteriores a esas malas decisiones que tomamos no son sencillas, pues, porque todo tiene su respuesta en un momento, ¿verdad? Aquí podemos implementar lo de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos vamos a cosecharlo. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero es algo que se tiene que cumplir, amén. Vamos a seguir en el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, aquí prácticamente que nos está hablando del crecimiento, ¿verdad? Que podemos nosotros tener a la hora de
de ser tentados. Nos vamos a ir al versículo 19. Yo tengo como título Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí, créanme que cuando yo lo leí fue así como que bien fuerte, por el hecho de que uno a veces piensa de que porque voy a la iglesia soy santo, ¿verdad? Y soy 10 en todo lo que hago. Si yo pienso de esa forma, estoy totalmente equivocado, porque lo que tenemos que hacer es humilde. Aquí nosotros podemos ver que incluso nos equivocamos a veces, que tenemos la Biblia bien marcadita y que todo así bien detalladito, pero hermano, lo que realmente necesitamos no es nosotros estar marcando la Biblia, lo que necesitamos es que la Biblia marque nuestras vidas en lo que nosotros hacemos. Entonces, no solo porque nosotros venimos y que venimos con la gran Biblia abajo del brazo y que ya nadie me puede hacer nada. Lastimosamente, hermanos, y si pensamos de esa forma, estamos equivocados, porque tenemos que tener la humildad de que nosotros estamos queriendo crecer y que por eso hacemos la lectura de la Biblia, analizar la Biblia, tratar de vivir como la Biblia nos está diciendo, porque como les dije en un comienzo, esa es la guía de cómo nosotros tenemos que vivir. O sea, aquí nosotros podemos encontrar, y con la facilidad que tenemos ahora con las redes sociales, si usted no quiere leer toda la Biblia porque no quiere buscar lo que necesita usted, puede poner un versículo para sentirme en paz, por ejemplo. Ahí le va a salir. O sea, ahora tenemos todas las herramientas para poder leer la palabra. En esas cosas ocupemos las redes sociales cuando tengamos un problema y que no sabemos cómo respaldarnos en la Biblia. Versículos de sentirme mejor, versículos para pedir perdón, que tanto nos cuesta, ¿verdad? Ahí nos va a salir detallados los versículos que necesitamos en ese momento. Pero sí necesitamos escudriñar la palabra, no solamente leerla, sino que lo que necesitamos es que la palabra nos hable, que el Señor Jesús nos hable por medio de la palabra, porque por eso nos las ha dejado. Amén. Vamos a avanzar al capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí, tú en este lugar, y le decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces como malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y heredados del reino para que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Aquí, hermanos, es de tener cuidado con lo que estamos leyendo. Porque cuando la Biblia menciona que seamos como elegir a las personas con las que nosotros nos tenemos que llevar, sí tenemos que elegir a las personas, porque tampoco nos vamos a hacer amigos de la gente del mundo, ¿verdad? Porque si somos amigos del mundo, somos enemigos del Señor. Pero no nos está mandando a hacer acepciones. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un amigo que le gusta ir a bares, que le gusta ir a tomar, y él está pasando por un problema y nos dice que le apoyemos, no nos vamos a ir a meter a un bar para hablar con él, ¿verdad? O sea, nos vamos a reunir en un lugar donde le podamos aconsejar, donde podamos escucharlo y donde vamos a tratar la forma de atraerlo a la iglesia para poderlo, porque la Biblia nos está mandando a no hacer acepción de personas. Entonces nosotros no podemos ver de menos a una persona que venga sucia a la iglesia, o porque viene todo ajado, quién sabe, no podemos juzgar porque nos convertimos en jueces.
Pero ¿qué tal el pobre hermano no tuvo energía en 2 semanas porque no la ha podido apagar o porque no ha podido el servicio tenerlo activo? Pero no, nosotros lo primero que mira cómo vienen los zapatos todos sucios, la ropa. No, hermanos, y no estamos convirtiendo en jueces, y el único juez es el Señor Jesús. Cuando nosotros lleguemos al cielo, y ustedes hasta en las caricaturas, imagino que lo han visto, nos van a pasar la lista de todo lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Pues así va a ser, hermanos. Nos van a preguntar que por qué viste mal a la persona cuando entró a la iglesia. No podemos nosotros excluir a ninguna persona que conozca la palabra del Señor. Amén. No podemos hacer eso. O sea, tampoco nos vamos a pegar a las personas que están en el mundo, porque no se trata de eso. O sea, vamos a tratar la forma de atraerlo. Pero si ya definitivamente no pudimos, entonces ahí solo nos queda orar, como en la Biblia nos dice, orar por las personas que son duras de corazón. Orar por estas personas, y ellas en su momento, cuando el Señor, y aquí volvemos a lo mismo de las pruebas, cuando tengan una prueba y no hayan cómo salir, ahí es donde las personas se acercan al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el versículo 14. Aquí habla de la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pues esto es así como que qué pobrecito, pero ahí quedó, ¿verdad? No tiene que comer, pero no hago nada para ver qué come la persona, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, si nosotros tenemos la facilidad o la bendición de poder ayudar a una persona, y no necesariamente para que la gente nos vea de que nosotros estamos ayudando a una persona, es porque el Señor con su misericordia, si nos ha bendecido a nosotros. Miren, hermanos, es tan sencillo como que en el carro ustedes puedan andar un paquete de galletas, y en los semáforos siempre hay un niño que yo le digo a mi hijo, porque a veces cuando se les dan la mayoría de cosas que ellos quieren, ellos no valoran las cosas, pero hay niños en la calle que ni siquiera tienen para comerse una galleta, que no saben ni siquiera qué es una galleta, una hamburguesa. Entonces a veces nosotros podemos agradar a estos niños dándole una galleta, y con eso nos vamos a exaltar porque hicimos algo bueno. No, hermano, hay que darle gracias a Dios que nos permitió poderle dar esa galleta a ese niño, porque con eso nosotros le dimos una bendición al niño. Entonces, asimismo, con el tema de las personas, nosotros no podemos juzgarlos porque están pasando algo, sino que apoyémoslos como hermanos, como congregación, apoyemos a nuestros hermanos, estemos cerca de los hermanos, porque como siempre lo dicen en la iglesia, nosotros no sabemos con qué problemas andamos en el día a día, qué preocupación es la que tenemos, no lo sabemos, porque a veces son cosas muy internas de nosotros, pero nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos en oración, porque donde el Señor, donde están 3 o más reunidos, ahí está el Señor. Entonces, por ejemplo, el viernes que tenemos la oración, créanme que eso es de bendición para las personas que vienen, porque oramos y le damos gracias al Señor, oramos por todos los que vienen, por los que no vienen, y le pedimos al Señor que las personas que no pudieron venir, que la próxima vez estén presentes, pero de eso se trata, ¿verdad? De que como hermandad, ver de qué forma nos apoyamos, pues, porque a veces los hermanos por pena no dicen, mira, no tengo para comer, o por pena, pero de eso se trata la hermandad, de eso se trata de estar en una congregación unida, ¿verdad? De apoyarnos. Entonces yo creo que ya vamos terminando, pues como les dije, no íbamos a terminar todo el libro, pero sí, hermanos, créanme que a mí en este proceso que he pasado, este libro ha sido como que, mira, poner en práctica ese libro, o sea, y poniéndolo en práctica, créanme que ni he sentido este mes. Ya gracias a Dios, ya prácticamente que se me dio el alta, la otra semana ya no me dieron más incapacidad, gracias a Dios, y ya estamos de pie. Entonces, con mi esposa, pues estuvimos así, como les decía al principio, como que bueno, otra vez, ¿verdad? Pero
los dos fue así como que caímos en el 20, como se dice, y le dimos gracias a Dios. Le dimos gracias a Dios, y ahí Dios puso a las personas, puso al doctor, puso todo lo que nosotros necesitábamos para que todo saliera bien. Entonces, sí, les aconsejo que lean, que escudriñen este libro, porque sí es de una gran bendición. Espero que les haya servido pues el mensaje y que lo pongamos en práctica como dice la Biblia, ¿verdad?